Los expertos en la materia llegan hasta tus oídos. El tema del día. A primera hora. Una vez que ya hemos estado tratando y contigo a diferentes sesiones hemos platicado sobre las circunstancias de violencia y la manera en cómo se vive al respecto, ¿no? Evidentemente de género y dirigida de la mujer hacia la mujer, lamentablemente. ¿Qué sucede? Y queríamos abordarlo desde allí porque no hemos hablado el después, ¿no? O sea, una vez que esta violencia ha surgido, cuando se logra salir de ese círculo, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es el después? ¿Cómo se ve la vida? ¿Qué es lo que la piel? ¿Qué es lo que se siente? ¿Y qué es lo que está sucediendo alrededor? Qué bonito lo enmarcas, Juanjo, porque es bien interesante cuando dices, cuando se logra salir, porque el después de la violencia de género muchas veces no se logra. Y no, O sea, la incidencia, tú que estás inmersa en eso, aproximadamente, si te atrevieras a dar una cifra, un porcentaje. No me atrevería a dar una cifra, pero es muy grande el número de mujeres que no lo logra. Que hay reincidencia. Y hay no solo no lo logra por feminicidio, sino que no lo logra porque ahí se queda, y ahí se queda, y ahí se queda, y ahí se queda, y ahí se queda, ¿no? Entonces, yo creo que es súper importante hablar de estas mujeres resilientes, poderosas y maravillosas que sí lo logran. Porque la violencia es una enfermedad, o sea, tiende a convertirse en una enfermedad que al final yo siempre he pensado que es un cáncer social. Es el cáncer de nuestra sociedad latinoamericana, el cáncer más maligno y más terrorífico que nos invade. Entonces, el poder salir de ahí implica un montón de fuerza, muchísima resiliencia, muchísima mucho apoyo, porque me parece que definitivamente una mujer que está viviendo una situación de violencia no puede sola, no puede salir de ahí sola, es imposible que salgan de ahí solas. ¿Por qué? Porque hay una situación emocional. Están inmiscuidas en una situación donde las tienen manipuladas, donde las tienen creyendo que eso es lo correcto, porque no solo las manipula el violentador, las manipula toda una sociedad. Hay una canción de Cani García con Natalia Lafourcade que me gusta mucho, que se llama Se portaba mal. Y hay una parte donde dice, se portaba mal, eso les decía las viejas del barrio. O sea, al final, la chica del protagonista de la historia, la que se portaba mal, es asesinada, ¿no? Y se portaba mal, le decían las señoras del barrio, se portaba mal, había que agarrarla fuerte del cabello porque se portaba mal, ella tenía que decir que se cayó de las escaleras, cosas terribles, ¿no? Y luego viene este reclamo feminista que dice, oye, quiero que vengas y me limpies las lágrimas ahora que la perdí, que se apagó su vela, que ya no está conmigo, que no entendió, que por más que yo le dije, no entendió. Entonces, estas mujeres sobrevivientes a la violencia les llamo yo, y les llamamos en nuestra asociación civil. Somos una asociación dedicada a trabajar con mujeres sobrevivientes de violencia y víctimas de la misma. Las mujeres que sobreviven a la violencia y salen adelante de eso son mujeres fuertísimas, que no con cualquier cosa las vas a tumbar. Pero también son mujeres muy alertas. Se tiende a la ansiedad, se tiende al miedo constante. O sea, porque ya viviste la violencia. A ver, estamos en un panorama en el que, imaginando este escenario, todo lo social que dices me parece también fundamental remarcarlo. Por un lado, esta parte que, como dices, estas señoras que señalan y señores, ¿no? La cruz que te tocó cargar. Ay, le salió borrachito el muchacho. Ni ¿no? modo. Entonces, es lo que te toca. O sea, desde ahí que te... y aparte, o sea, es como esta sensación que nos da desgraciadamente nuestro país, y me atrevo a decir que toda Latinoamérica, de que es normal. Es natural la violencia. No, que ya lo hablamos en su momento, precisamente. Últimamente he recibido mucho hate, le llaman ahora en mi página, que porque somos feminazis, ¿no? Y les digo yo, bueno, primero, ubícate en contextos históricos para que sepas lo que es un nazi. Y segundo, no somos feministas. Somos personas que queremos ayudar a mujeres vulnerables.
Es que fíjate lo que hacemos como sociedad, ¿no? Esa deuda que tenemos, que yo siempre lo he manifestado, si es una deuda histórica que todos tenemos, somos corresponsables. Quien se quiera lavar las manos y decir no, o sea, de alguna manera, por el simple hecho de ser ya parte de esta sociedad, tenemos una corresponsabilidad de algo que esté sucediendo, cualesquiera de los fenómenos, si haces o no, si eres actor o no, por las omisiones también eres parte de ese problema. Pero bueno, aquí por eso estos micrófonos para poder dialogar, problematizar. ¿Qué es problematizar? Traer acá a la mesa, y nos podemos valer de muchas cosas, mi querida Araceli, para poder ejemplificar. Hay series, por ejemplo, que nos pueden ayudar. Hay una serie que se llama Las cosas por limpiar, o Made, como la pueden encontrar, de Margaret Qualley, quien es hija de Andy McDowell. La puedes encontrar en Netflix, esta serie. Es una serie en la que habla y retrata precisamente una chica que está sufriendo precisamente de estas circunstancias de violencia y cómo es que no se da cuenta y qué difícil es salir. Tiene que ir a estos grupos de apoyo hasta que empieza como a manifestarle terceros, pero es esta parte de que cae, porque hay un círculo de violencia que ya nos has platicado, claro. Y en el donde hay esta reincidencia lamentable, en donde pueden llegar a caer de nueva cuenta muchos de estos por esta parte de que pues es el que me cuida, no puedo salir porque no tengo autosuficiencia, no tengo la lana necesito para mi hijo, etc. Y sobre todo no hay el recurso emocional, Juanjo. Sí, esas herramientas que tú nos has dicho que se pueden ir adquiriendo. Y entonces esta serie deja muy en claro, digamos, todo esto, pero al ser contada, digamos, desde esta óptica de que pues hay aprendizaje, finalmente pues la protagonista logra salir de este círculo de violencia, ¿no? Y ahí es donde nos queremos enfocar. Tras este trauma causado por toda esta violencia y lo que nos estás diciendo, quiero pensar que es un cerebro que está en constante estrés. O sea, que los niveles de cortisol siempre están, ya va a llegar, ya está aquí y el cuerpo lo siente. En cualquier momento me vas a volver a suceder, y están en una situación de alerta absoluta que no les permite disfrutar igual la vida. Y es lamentable. Por ejemplo, pensaba una vez con una sobreviviente de violencia, alcé mis manos para darle un abrazo y la persona hizo hacia atrás y se tapó la cara. Sí. Como en esta sensación de me va a pegar. Y para mí fue impactante, porque yo decía, ¿cómo puede ser posible que haya sufrido tanto que recibir un abrazo le sea difícil? Un abrazo de su terapeuta, ¿no? O sea, la proxemia con cualquier persona sería un conflicto. Exacto, porque entonces se convierte en cualquiera me puede hacer lo mismo que ya me hicieron. Oye, ¿cómo se sale? ¿Cómo se recupera, digamos, esa tranquilidad? Con mucha terapia, con muchos ejercicios de respiración para bajar el cortisol. Yo les digo mucho que un cerebro que vive en estado de alerta es un cerebro, te voy a contar súper rápido. El cerebro se desarrolló en 3 fases. Nuestro cerebro es un cerebro trifásico. Fue evolucionando. Si te fijas, las cabezas de los cavernícolas van evolucionando, van cambiando las cabezas. Morfología, claro. La misma morfología, ando un poco trabada hoy, discúlpenme. Tranquilita. Cambia. ¿Por qué? Porque al principio solo teníamos una parte del cerebro, que es el cerebro reptiliano. Ahí está el cortisol y el sentido de supervivencia. Después ya surgió el sistema límbico, donde están las emociones, y luego surgió el neocórtex, que es donde está el raciocinio, ¿ok? Entonces, la cosa con el cerebro reptiliano es que esa parte de nuestro cerebro no cambió. Evolucionó el cerebro creció, se expandió, le crecieron partes. Lo que nos hizo humanos, pero ahí sigue toda esa parte primitiva. Pero ahí sigue nuestra parte primitiva. Ajá. Entonces, cuando vives por mucho tiempo una situación de vulnerabilidad, o en este caso de violencia, lo que sucede es que mi cerebro reptiliano activa todas sus alertas. Lo que necesitamos hacer para que una persona recupere la paz después de una situación de violencia es bajar las alertas, levantar el sistema límbico, levantar la emocionalidad, levantar el neocórtex y decirle, no solo existe cortisol en tu cuerpo. Les hago yo mucho una metáfora, les digo, es que lo que necesitamos es, con nuestro raciocinio, con nuestro pensamiento y con nuestra emoción, decirle a nuestro cerebro reptiliano que ya no hay mamuts gigantes. Que sí, claro, que a veces necesitamos para cruzar la calle, si vas caminando por la noche y puedes tener algún peligro. Claro, necesitamos estar alertas en ciertas ocasiones. El sistema de huida esté activo. Ajá, pero no es un mamut gigante. No es un mamut gigante. Entonces lo que necesitamos es decirle a nuestro cerebro reptiliano que ya no hay mamuts gigantes para aplacarlo un poco.
Y es un poco también decirle, en esta situación, el violentador se fue. Claro. Y ese es el proceso terapéutico en el que es más o menos un proceso terapéutico. Ajá. Eso se hace en un proceso terapéutico. Oye, y en paralelo las cuestiones que tengan que ver con redes de apoyo, que la familia, el sistema. Quiero pensar incluso hasta el empoderamiento económico. O sea, imaginemos que alguien que sale de eso, y lo hemos visto acá, o sea, tú no lo has platicado y diferentes especialistas al respecto luego postulan esta parte en la que uno de los factores por los que no se sale de este círculo de violencia es esa parte de que pues no hay una autonomía, no hay una posibilidad, y entonces viene ese freno, el decir, ¿y qué va a pasar? Entonces ya, y la manutención de mis hijos, y yo misma, ¿dónde puedo medir estas causas? El empoderamiento económico muy importante también. Esa parte, por ejemplo, yo cuando recibo una mujer que está siendo violentada actualmente, que me busca por eso, lo primero que hacemos es generar redes de apoyo. Y entonces la mujer en el inmediato me dice, es que nadie me va a entender, es que mi mamá me va a juzgar, es que mi papá me va a decir que es mi cruz, es que, ¿no? Entonces, ok, tus papás no, tus hermanos. No, pues mi hermano fulano tal cosa, mi hermano sutano a lo mejor, mi hermano fulano, ¿no? Ok, de tus amistades, no, pues tales y tales y tal y tal y tal, ok. En caso de una emergencia, ¿a dónde podrías asistir? No, pues con tal amiga. Ah, no, pues necesito que hables con tal amiga y le digas que a lo mejor en algún momento de reincidencia de la violencia de tu marido, vas a tener que caer con ella, ¿no? Entonces necesitamos hacer partícipe de tu red de apoyo a esa amiga con la que podrías llegar. Lo primero es hacer redes de apoyo. Sí. Lo segundo, encontrar qué voy a hacer sin el violentador, a nivel económico, a nivel emocional y a todos los niveles. ¿Qué voy a hacer sin el violentador? Es que no hay una certeza, y si algo el ser humano está ante una circunstancia de estrés, es no saber qué va a pasar. Ajá, entonces, ¿qué haría yo sin él? ¿No? Y la respuesta inmediata es que no, yo nunca he trabajado, él me mantiene y él... Entonces vamos buscando a qué te gusta, qué puedes hacer, qué sabes hacer, cocinas, limpias, haces, ¿no? Y entonces se va generando como todas estas redes de las que hablas. Y luego ya se empieza el proceso terapéutico como tal. Porque no solo... Aunque tenga el recurso económico y aunque tenga la red de apoyo, ella no se va a ir porque vive manipulada pensando que eso es lo correcto. Entonces tiene que haber un proceso terapéutico importante en el que podamos apoyar a esta persona para comprender que puede vivir mejor. Y ahí es cuando ya se le dice, estás viviendo violencia. ¿Qué sucede en el desarrollo de lo externo, lo sistémico? Que tú bien anotabas esta parte que a lo mejor la condición social, política y geográfica Latinoamérica ha condicionado ciertas cosas que estén sucediendo alrededor, precisamente, que puedan promover desde el machismo hasta estas circunstancias económicas, que no estoy yendo en extremos, pero ¿qué podríamos entender que lo social también es parte de poder cobijar, de que políticas públicas existan para que, se permee estas posibilidades a lo mejor de empoderamiento económico? Por otro lado, también a lo mejor que las redes de apoyo existan más per se en una circunstancia de equidad, de posibilidades laborales. No lo sé, tú estás dedicada, insisto, como asociación, y por algo surge alguien que esté dando esta cabida y este acompañamiento por la necesidad imperante precisamente de readaptarnos a lo sistémico, porque hay que recuperarse, hay que salir de ahí y la vida continúa. No hay de otra, la vida continúa. Ahora, socialmente lo que nos impide un montón, por ejemplo, económicamente es un hecho que los hombres sigan ganando más que las mujeres en los mismos puestos. Y no importa, y crucifíquenme. Sí, ay, feminazi, crucifíquenme, no me importa. No me importa que me llamen feminazi en realidad, porque no me pongo el saco, no me queda. Entonces, es una realidad absoluta que alguien con tu mismo puesto, siendo mujer en una empresa, va a ganar menos que tú, por el simple hecho de ser mujer. ¿Por qué? No, pues qué tal que sale embarazada. No, pues qué tal que no puede venir por el bebé. No, pues es que ellas son mamás y pues merecen menos. Tienen otro trabajo, tienen otras cosas que hacer. Y eso es un hecho absoluto.
en puestos ejecutivos hay muchísimas menos mujeres que hombres. Y luego viene el discurso, y que a lo mejor estoy mal por decirlo, pero que es la verdad, el discurso católico, que es que pareciera que nuestra sociedad sigue permeando como una verdad absoluta. Que hay cosas que a mí me parecen absurdas, porque les digo, se supone que... Y muy poco sé de religión, pero se supone que Jesús vino a negar el Viejo Testamento, y la gente de la actualidad en nuestro país y en Latinoamérica sigue diciendo que la homosexualidad es una aberración, ¿no? Eso está en el Viejo Testamento. Jesús vino y dijo: ámense los unos a los otros, todo lo demás no existe. Jesús fue el primer hippie de la humanidad. Yo creo que fue maravilloso. Yo creo que fue un señor maravilloso. Pero México y Latinoamérica siguen creyendo en el Viejo Testamento. Y siguen creyendo en que tengo que cargar con una cruz, en que yo como mujer me tengo que sacrificar, en que yo tengo que aguantar, en que yo tengo que ser sumisa, en que yo tengo que ser ama de casa, en que yo no puedo trabajar. Y eso genera las condiciones sociales para que el machismo y la violencia de género siga existiendo. Fíjate que ahorita estaba checando rápido lo que estabas dando. El Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, hace un estudio en el que refiere que en promedio las mujeres ganan hasta un 14% menos. Es decir, por cada 100 pesos que un hombre percibe, la mujer por el mismo puesto, 86 pesos. Esta es una realidad. Está al año 2023 el estudio. Además, la encuesta nacional de ingresos y gastos de hogares del año 2022 también muestra lo mismo, que los hombres ganan 10,204 pesos más que las mujeres cada trimestre. Estas son cifras al menos de la realidad de nuestro país. Ahora, versus esto que estás dando, ¿no? Que también es lo cultural y la manera en cómo está dando, bueno, pues nos está abrazando en un sentido en el que, insisto, lo sistémico está apoderando. Ahora, entonces, desde la resiliencia, ¿cómo se tiene que adaptar la mujer que sale de esta circunstancia de violencia? Ya tiene su red de apoyo, puede ver que a lo mejor puede poner un negocio, empieza a emprender en algo, va a ser complicado, les tira a aflojar. ¿Qué sigue? Es decir, ¿qué pasa con la vida emocional? ¿Qué pasa con la vida de pareja? ¿Puede recuperar, creer de nueva cuenta en el que puede hacer vida de pareja con alguien? ¿Qué hay en la psique de aquella que sale precisamente de esta situación? Es difícil, pero, o sea, por ejemplo, esta última parte me quedé pensando lo difícil que puede ser volver a una situación de pareja cuando después de haber vivido violencia. Es muy difícil, sobre todo, creo yo, Juanjo, y te lo digo sinceramente, porque socialmente hay muy pocos hombres no violentos. Y entonces, una vez que una mujer es sobreviviente de violencia, no vuelve a aceptar la violencia. Y si se topa con machos, difícilmente va a tener una pareja. Tendría que encontrar por temor. Ajá, o sea, no se da permiso, digamos, a conocer a alguien. Siempre habrá un rechazo antes de que exista un acercamiento. Sino porque en la primer señal de alarma se va a ir. Por muy pequeña que esta señal de alarma sea. Sí, por miedo, pero también por sobrevivencia. Ya la vivió muy mal. Y en la primer señal de alerta de machismo, de violencia, de agresividad, de no puedes, no debes, no hagas, se va a ir. ¿Por qué? Porque si es una mujer sobreviviente de violencia, seguramente pasó por un espacio terapéutico donde la empoderaron, donde le hicieron valerse por sí misma, donde le hicieron darse cuenta que ella puede sola, donde le hicieron darse cuenta que no depende de nadie, donde le hicieron darse cuenta de un montón de cosas maravillosas y fantásticas que todas las mujeres deberíamos saber. Que es una herramienta favorable, o sea, el poder poner ese alto y esa restricción. Por supuesto, pero en nuestro México mágico difícilmente te vas a encontrar con un hombre que no tenga ni un solo rasgo de machismo. Wow, a ver, esto ya pone entonces una circunstancia muy compleja. Ajá. Por eso me tiran tanto hate, Juanjo. ¿Ves? Es tu culpa. Tú me haces preguntas que me hacen decir cosas. No, y es que, mira, queda impuesto o queda, digamos, claro que está esta coyuntura de esta deuda que decíamos. Por eso unos micrófonos y un espacio como este para poder hablar. Entonces, ¿qué podríamos permear más allá de esto? Ya casi para ir cerrando, mi querida Araceli, en el que tenemos entonces cambios de paradigma por completos
Una vez que suceda, digamos, la recuperación de alguien, porque sale del círculo de violencia, fíjate, pero hay esa alta incidencia todavía. Hace poquito pasaba con una amiga por una tienda de lentes y había unos lentes así grandotototes y me dice, mira, lentes de señora divorciada. Y le dije, cállate, lentes de sobreviviente a la violencia. Wow. Porque se ponen guapísimas. Y se empiezan a entaconar y se ponen unos lentes oscuros padrísimos, grandísimos y son maravillosas porque adquieren recursos que no todas las mujeres tienen. Que quisiera yo tener esos recursos, Juanjo. Que quisiéramos muchos tener esos recursos. Y entonces necesitamos una sociedad mucho más amable para recibir a estas mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia, para que tengan, primero, dónde refugiarse en el proceso y segundo, dónde bajar las armas de vez en cuando. Creo que sigue siendo un problema social definitivamente y que una mujer víctima de violencia puede rehacer su vida amorosa, sí puede, si se encuentra un hombre que la merezca. Que la merezca, ¿qué tal? Claro, que la merezca con todo ese recurso emocional que ella tiene, con toda esa resiliencia, con toda esa fuerza, con todo ese todo, pues que la merezca, que esté a la altura. Reconstruir las vidas, recuperar el sentido de seguridad particularmente, porque esto, como mencionas, es estar constantemente en esta búsqueda de ansiedad, perdón, estar en un estado de ansiedad y en un estado de alerta constante. Entonces, recuperar la seguridad y particularmente y muy puntual la dignidad ante el trato y las formas en las que por acá hemos traído todo eso. Ante cualquier síntoma, ¿qué decirle a alguien que nos esté escuchando que por ahí pueda conocer a alguien como un tercero? ¿Cómo podemos intervenir? ¿Cuáles son esas palabras que valen hacia alguien que está en una circunstancia de este tipo de violencia que podríamos ayudar o no? ¿De qué forma acercarnos? Mucho cuidado con decirle que es su culpa por permitirlo. Nunca. Nunca es culpa de la víctima. Ese es el no más grande que puedo darte. Nunca le digas, tú lo permites. Es que si tú lo dejas de permitir, nunca de los nunca le digas eso. Y que sí puedes decirle, oye, ¿por qué no buscas ayuda profesional? Un lugar donde te entiendan, donde te escuchen. Mira, yo fui a terapia y me está funcionando. Nos podemos reconstruir a partir precisamente, ¿no?, de sanar las heridas. Querida Araceli, pues ya estamos al término de esta charla. Importantísimo también, y para poder tener estas herramientas, ¿dónde y cómo podrían encontrarte? María Luisa Salinas AC, redes sociales, tenemos Facebook, tenemos Instagram y al 477-700-1323. Qué placer, como siempre, tenerte en estos micrófonos. El placer es mío. Muchas gracias, Araceli Rodríguez, psicoterapeuta.